Ya, estudiantes, darle la bienvenida, ¿cierto? A una nueva clase de lenguaje y comunicación. Les recuerdo que yo soy la profesora Jocelyn Canales junto a la educadora diferencial Camila. Estamos en el primer nivel medio y ahí está mi correo y además voy a volver a escribir mi WhatsApp por si alguno tiene alguna duda, como por ejemplo relacionadas con las guías, ¿ya? Entonces les voy a escribir ahí mi WhatsApp nuevamente. Es el más 569-4496-0994. Ya por si quieres saber si debe alguna nota, si está al día, me habla a ese WhatsApp. Ya, que es un canal más directo. Entonces, ya, ¿qué trabajamos la clase pasada con la profesora Jocelyn? Trabajamos los mundos literarios. Ya, estos mundos literarios se subdividían en 5, los cuales eran el cotidiano de la ciencia ficción, el onírico, onírico fantástico, mítico maravilloso, real o maravilloso. ¿Quién recuerda el mundo cotidiano? ¿Qué lo quiera comentar? Profesora, ¿Sí? es donde el mundo cotidiano, ¿Sí? como el que se asemeja al mundo real o conocido. Exacto, se asemeja mucho a nuestro mundo y se adapta a lo cotidiano y en la época en la que se desarrolla el texto, ¿ya? El cotidiano de la ciencia ficción. Es basada en el mundo futurista, ciencia y tecnología. Exacto, normalmente la ciencia nos dice cómo va a ser el futuro. Y si nos fijamos en las películas que se hacen hoy en día, sobre todo el tema de los robots y lo que puede pasar en el mundo más adelante. Mal. Alex, ¿se escucha mal? ¿O me escucho mal? Perdón, es que recién me conecté y no escucho nada yo. es el internet de él. Tiene que, a ver, le voy a mandar un mensaje. No, si me voy a conectarme en la casa, que voy caminando hacia la casa. Ya. Ya, chiquillos, como les decía, se basa en un mundo futurista, como también lo dijo su compañera, y también basado en lo que la ciencia nos puede decir, sobre todo el tema de los robots, cómo estos van a ir evolucionando y cómo también muchas películas se asemejan y hablan acerca de cómo estos van a ser más adelante. Por ejemplo, el onírico fantástico. ¿Qué nos pudiese decir más o menos qué recuerdan? ¿Andrea? ¿Fernanda? Profe, lo que recuerde, si no me equivoco, el onírico se trataba de los sueños. Sí. Exacto, Fernanda. Como dices, se trata acerca del mundo de los sueños, acerca de que, claro, nosotros estamos, o el mundo está en una realidad y ocurren hechos que no son parte de esa realidad y muchas veces nos damos cuenta que son irreales y que no corresponden a esta misma. El mítico maravilloso. Va ligado en los mitos, héroes o personajes sobrenaturales. Súper. Como lo dijiste, así es, y también, claro, mítico acerca de lo mitológico. ¿Y el mundo real maravilloso? Es donde el ser humano y su entorno real conviven en lo milagroso. Sí, como dices, conviven y normalizan. Es normal entre ellos que cosas extrañas y anormales ocurran, como ocurre en el mundo onírico, que es el de los sueños, como también como la profe les mostró hace unos videos atrás, unas clases atrás, el video de la Alicia en el País de las Maravillas. Ella, claro, ella cae en este hoyo, y al principio para ella esto era un sueño, y de hecho pedía que la pellizcaran porque lo que ella estaba viviendo era irreal y ella concientizaba que no era real. Pero a diferencia del mundo real maravilloso, que ya normaliza y concientiza de lo que está viviendo es normal, a pesar de que sea absurdo,
Es normal. Esos serían los mundos literarios que vimos la semana pasada. Muchas gracias, profesora. Hoy día, estudiantes, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a conocer las características del género lírico. Ya vamos a dejar de lado lo que estuvimos trabajando en el género narrativo, ¿ya? Y mi primera pregunta es, ¿qué géneros formaban parte de los textos literarios? ¿Se acuerda que en la primera clase trabajamos textos literarios, textos no literarios? ¿Qué géneros formaban parte de los textos literarios? Eran 3. A ver, levantando su manito en el emoticón, ¿cierto? Para que no se forme tanto ruido. Fernanda, dígame. ¿Cuáles son los Narrativo, géneros lírico literarios? y dramático. De nuevo, no la escuché. Narrativo, lírico y dramático. Exacto, esos son los 3 géneros literarios que forman parte de los textos literarios. ¿Y qué es el género lírico? A ver, ahí Jacqueline había levantado su mano. La agachó ahora. A ver, Jennifer, ¿qué es el género lírico? ¿A qué te acuerdas? ¿Qué sabes tú sobre este? El género lírico es el género de emociones. ¿Ya? Ejemplo, poemas escritos por estrofa. Ya, muy bien. A ver, ¿quién más sabe algo sobre el género lírico? Por ejemplo, ¿qué tipo de texto estaría dentro del género lírico? Fernanda, ¿tú? Romanticismo. Fernanda, ¿tú tienes la mano ahí levantada? La Jennifer, Sí, Fernanda, dígame. siguiendo lo mismo, claro, o sea, todo lo que en este caso los poemas, ay, no sé qué más, si no me equivoco, la receta, ¿o no? No, nada que ver. No, eso No, es no ahí, literario. sí, ahí No, te eso no fuiste es para el literario. otro lado, sí. El No, romanticismo, profesora. Ya todo lo que tiene que ser todo lo que tiene que ver con el romanticismo, ya bien, la Fernanda igual estaba correcto. Entonces, para comenzar, recordemos, ya nosotros estamos trabajando con los textos literarios, los textos que principalmente embellecen las palabras y transmiten, ¿cierto? Relatan alguna historia, algún sentimiento o una emoción. Dentro de los textos literarios encontramos 3 géneros: el lírico, narrativo y el dramático. Nosotros ya trabajamos con el género narrativo. Dijimos, ¿cierto?, que el género narrativo era el texto que narraba una historia, era el texto que tenía personajes, un narrador en un ambiente determinado, ya lo vimos. Y finalmente también trabajamos los mundos literarios. Eso está correcto. Ahora vamos a trabajar con el género lírico, ¿ya? Y después vamos a trabajar con el género dramático. Esto es súper importante, esto ya no se les puede salir de su cabeza, chicos, estudiantes, ¿ya? Es súper importante que recordemos que hay 2 grandes divisiones: textos literarios, textos no literarios, ¿ya? Durante esta primera unidad trabajamos lírico, narrativo, y vamos a trabajar dramático. Esto es importante porque va a aparecer en la prueba final, que va a ser en 2 semanas más, ¿ya? Recuerde que se divide el año en 3 trimestres, donde el primer trimestre termina ahora a fines de mayo. Sí, que los alumnos que no saben si deben tarea, no saben si deben alguna actividad, me mandan un WhatsApp, porque yo ya lo escribí en el chat, para saber si está al día o no, porque a final de semestre se cierra este trimestre, a finales de mayo, ¿ya? Donde en la prueba coeficiente 2 va a entrar sobre el narrativo, lírico y dramático. Y hoy día nuestro objetivo es conocer las características del género lírico. ¿Y qué será el género lírico? Sus orígenes se sitúan en Grecia, en el siglo VII a.C. Y debe su nombre porque al principio no era un texto, ¿ya? La finalidad de este género lírico o de la lírica era ser recitado o cantado. Eso era su principal propósito.
en el siglo VII antes de Cristo, ya se cantaban o recitaban al son de la lira, que es un instrumento musical, ya. Por eso es que este género se llama género lírico. De ahí viene su nombre. Su forma más habitual es el verso en primera persona. ¿Por qué en primera persona? Porque es yo. Yo expreso mis sentimientos, ¿cierto? Comunica las más íntimas vivencias del hombre, lo subjetivo, los estados anímicos. Es un género en el que el autor transmite emociones, sentimientos o sensaciones respecto a una persona u objeto de inspiración a través de un hablante lírico. Y algunos de los textos que podemos encontrar que forman parte del género lírico son el poema, los sonetos, las canciones. Y ahora, usted se debe estar preguntando, ¿y qué será el hablante lírico que aparece acá? Donde dice que el autor transmite emociones, sensaciones, sentimientos, pero a través de un hablante lírico. Y yo acá les hago la diferencia. Recordemos un poquito lo que trabajamos antes. Cuando trabajamos con el cuento, quien contaba la historia lo llamábamos narrador. Aquí está. ¿Cierto? Habían tres tipos de narradores: omnisciente, testigo o protagonista. Uno de ellos era el que contaba la historia en un cuento o en un mito o en una fábula. Sin embargo, en el género lírico, principalmente en el poema, no hay un narrador, hay un hablante lírico. ¿Y quién es el hablante lírico? Es un ser ficticio creado por el poeta. ¿Ya? El narrador en un cuento era un ser ficticio creado por el escritor, pero el hablante lírico es un ser ficticio creado por el poeta. ¿Para qué? Para transmitir las emociones y sentimientos. ¿Ya? Profesora Camila. Ya. Aquí pueden ver la estructura del poema. Este se compone de estrofas y cada estrofa está compuesta por versos y también de rimas. ¿Alguien me puede decir cuántos versos tiene este poema? ¿5? Versos. Ya, la primera estrofa tiene 5 versos y en total ¿cuántos tiene? 12. 12. 12. 12. 5, 9, 10. 12. 12. Súper. Muy bien. Muy bien, ¿sí? Sí, Que profe. veo ahí a la profesora Camila y pensé que se me había ido el internet. No. Pensé que se me había ido el internet. Ya, muy bien. Entonces, como bien dice la profesora Camila, esta es la estructura básica del poema. ¿Ya? El poema está compuesto por estrofas, como bien dice acá, que son el conjunto de versos. Los versos son cada línea del poema, ¿ya? Y las estrofas el conjunto de versos. Acá abajito que dice Claire Esteves, ese es el nombre del autor en este caso, que puede ir abajito o puede ir arriba. ¿Y qué nos decía este poema? Dice así: la razón. No es por culpa del amor que hoy me siento lastimada, más bien por el tormento que sigue después, cuando éste se acaba. Cuando me dijiste adiós, fueron frías tus palabras, me rompiste el corazón, dejaste mi alma desgarrada. Dijiste palabras que causan dolor, tú por mí ya no sientes nada. ¿Se acuerda que recién les dije que había un hablante lírico que no es el poeta? Ojo ahí porque muchos se confunden. Hay un hablante lírico en este poema que yo acabo de leer. ¿Quién sería el hablante lírico de este poema? A ver si a alguno se le ocurre
Después vamos a ver más en profundidad lo que son el hablante lírico. Pero a ver, leyendo este poema, ¿a alguien se le ocurre quién será el hablante lírico? Claire Recuer- Esteves. Ella o él. José Guajardo, Claire Esteves es el poeta, es el escritor en este caso. Recuerda que el hablante lírico es una voz ficticia creada por el poeta. A ver ¿Es ahí, ella o él? ya, ahí, ya, la Jennifer dice que es ella o es él. Ya, aquí me levantó la mano Jacqueline. Jacqueline Silva, ¿tú qué dices? Hola, profe, buenas noches. Es una mujer, ¿Por qué te diste cuenta que es una mujer? A ver, dime. porque ella está contando, bueno, supuestamente el escritor está contando la historia de una mujer que está sufriendo por un desamor, Ya, porque la pero tú, dejaron lastimada, muy bien, pero con qué palabra tú te das cuenta que es una mujer el hablante lírico? porque dice que hoy me siento lastimada, Exacto, si fuese un hombre, diría, hoy me siento lastimado, ¿cierto? lastimado, Entonces, en este caso, claro, no sabemos, no sabemos cómo se llama, no sabemos nada más, solo sabemos que es una mujer. Por lo mujer, tanto, el hablante lírico vendría a ser una mujer. una mujer. Muy bien. Hablando de esto, es que hay elementos claves dentro del género lírico, que son estos 5 elementos, ¿ya? Estos 5 elementos. Tenemos el hablante lírico que ya se los comenté, ¿cierto? Que es la voz ficticia que expresa los sentimientos y emociones, ¿ya? Hay además un temple de ánimo. ¿Qué será el temple de ánimo? Es el estado en el que se encuentra el hablante lírico. Si volvemos al texto de atrás, a ver, ¿cuál sería el temple de ánimo de este poema? ¿Cómo se siente este hablante lírico al momento de escribir este poema? A Siente ver, muy triste, pues, se siente triste, ¿cierto? Se siente triste, tiene mucho dolor porque quedó sola, ¿cierto? Ya, como que ahí dice, imagínese, dejaste mi alma desgarrada, imagínese la tristeza que siente este hablante lírico en este poema. Muy bien, ese es el temple de ánimo. ¿Cómo se siente el hablante lírico cuando expresa sus sentimientos? Si lo llevamos a otro ejemplo, a ver, pensemos ahora que pasó el Día de la Madre. A los que son madres, recibieron un poema de sus hijos, ¿ya? O el que es padre también puede ser, pensemos ficticiamente, recibió un poema de su hijo o de su hija. ¿Quién sería el hablante lírico? A ver, ¿quién sería el hablante lírico? el hijo o la El hija, hijo, pues, ¿cierto? O la hija. Muy bien, claro. ese sería el hablante lírico. Ojo aquí con la confusión. Si yo, por ejemplo, le creo un poema a mi mamá, yo no le creo el poema como Jocelyn, sino que yo tomo esta voz ficticia que vendría a ser la hija y escribo y transmito mis pensamientos, mis emociones hacia mi mamá. ¿Cómo me voy a sentir yo escribiéndole una carta a mi mamá si es por el Día de la Madre? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cuál va a ser mi estado de ánimo? Alegre. Alegre, ¿cierto? Voy a estar feliz. ¿Cómo se va a sentir? Es el temple de ánimo. El motivo lírico es, ¿por qué voy a escribir? A ver, en este poema, ¿por qué escribió? ¿Cuál es el motivo por el cual se creó este poema que acabamos de leer? ¿Cuál vendría a ser el motivo? Expresar que se sentía muy triste. Expresar ya su tristeza, su dolor, ¿cierto? O más que eso, el motivo es un desamor, porque no está transmitiendo amor, sino que un desamor, una pena, una tristeza. Bien. Y tenemos el objeto lírico. El objeto lírico es la representación que provoca los sentimientos en el poeta, su inspiración. Flor, mujer, la separación, la distancia, etc. Es decir, el objeto lírico es algo
o es alguien que me hace sentir a mí algo, un sentimiento, una emoción, y yo lo transmito en el poema. ¿Ya? Entonces el objeto lírico es a quien va dirigido, a quién yo le estoy dedicando mi poema. ¿Quién me causa a mí un sentimiento que hace que yo escriba en un poema? ¿Ya? En este caso, ¿qué sería? ¿Cuál sería el objeto lírico en este poema? Un hombre. Un hombre, ¿cierto? Bien, Judith, vendría a ser un hombre. Él le causa todo esto, todo este sentimiento, toda esta pena en su interior y hace que ella transmita este mensaje. Muy bien. Y finalmente, otro elemento súper importante del género lírico son las figuras literarias, ¿ya? Las figuras literarias son los recursos que utiliza el poeta para dar más belleza y una mejor expresión a sus palabras. ¿Ya? Existen muchas figuras literarias. Nosotros vamos a profundizar sobre estas figuras literarias el próximo lunes. ¿Ya? Vamos a ver las figuras literarias, vamos a analizar un poema, vamos a crear, en un momento vamos a crear algún poema con un hablante lírico, un temple de ánimo, un motivo lírico, un objeto lírico. Si alguno se quiere adelantar, lo puede hacer, ¿ya? Y vamos a trabajar con las figuras literarias. De todas maneras, les voy a comentar que en su libro de aprendizaje, número 2, en la página número 8, aparece información sobre las figuras literarias, ¿ya? Por si alguno de ustedes quiere investigar más, quiere profundizar antes de la próxima clase sobre las figuras literarias. Yo se las voy a escribir en el chat. Ya es guía de aprendizaje número 2, página 8. Ay, no lo mandé a todos. Me aparecía ahí la Jennifer, o sea, la Jacqueline. Guía de aprendizaje número 2, página 8. Ahí podemos encontrar entonces un pequeño resumen de lo que son las figuras, de 4 figuras literarias, ¿ya? Aquí está. Para que usted durante esta semana lo lea y llegue a la próxima clase con algo de conocimiento, ¿ya? Aquí está, página número 8, guía de aprendizaje número 2. Vamos a trabajar lo que son las figuras literarias, así que léalo, ¿ya? Entonces, hagamos un recuento de lo que yo les acabo de indicar. Estos 5 elementos, sí o sí, están en un poema, ¿ya? Lo que vimos anteriormente era la estructura básica, ¿ya? La estructura básica, que está escrito en verso, que está escrito en estrofas, que tiene rimas, ¿ya? Rimas asonantes, rimas consonantes, rimas mixtas, que las vamos a ver también la próxima semana, ¿ya? Pero lo más importante es que tiene estos elementos que no pueden faltar, ¿ya? Cuando le envíe este PPT van a ir a algunas páginas de YouTube donde aparece información sobre los elementos del género lírico. Allí, señorita Andrea, dígame. Parece que se había equivocado. ¿Ya? Entonces, estos elementos son súper importantes, estudiantes, ¿ya? Y hay que tener mucho ojo para identificarlo. Felicito a los alumnos que compartieron, que indicaron, porque estuvieron de manera correcta. Vamos a seguir trabajando con esto. Pero lo que más me interesa es que entienda que el hablante lírico es una voz que es creada por el autor, por el poeta. Que cuando yo le diga el hablante lírico no es el escritor, no es el poeta, sino que es una voz ficticia, ya que toma un rol. Por ejemplo, yo a otros alumnos les digo siempre que son bien futboleros, les gusta mucho, entonces ya, a ver, pensemos, a usted le gusta tanto el fútbol, ¿cierto? Entonces, el fútbol vendría a ser un objeto lírico, porque es algo que a mí me produce
felicidad, alegría, ¿cierto? Me produce algo. Entonces, pero el hablante lírico vendría a ser, por ejemplo, yo, como Jocelyn, no, porque esa es la escritora, sino que yo tomaría un papel de jugador, ¿cierto? Un jugador de fútbol en este caso, que se inspira por el fútbol, que siente pasión, que ese es el motivo lírico, siente pasión y quiere transmitirlo. Y si uno siente pasión, no se va a sentir triste. Su temple de ánimo no va a ser triste, va a ser felicidad, alegría. ¿Ya? Así que espero le haya quedado bien clarito. Si tiene alguna duda, me pregunta en unos minutitos más. ¿Ya? Entonces, como síntesis de la clase, hoy día estuvimos trabajando, ¿cierto?, lo que era el género lírico. Dijimos que el género lírico formaba parte de los textos literarios. ¿Ya? Eso no se le puede olvidar. Su intención comunicativa es expresar los sentimientos, emociones, estados de ánimos y visiones personales. Despertar sentimientos en quien lee el texto. También es la intención. ¿Ya? O sea, ¿por qué se crean poemas? Para expresar sentimientos, emociones, estados de ánimo, visiones personales y despertar sentimientos en quien lee el texto. Yo, por ejemplo, no sé si usted se ha dado cuenta que los poemas no se leen igual que un cuento. Se leen más calmados, se leen poniendo más énfasis, ¿ya? No es igual que un cuento. ¿Por qué? Porque transmite emociones, sentimientos. Este género lírico se caracteriza por estar escrito en versos, como lo dijimos anteriormente. El conjunto de versos le llamamos estrofas, ¿ya? Estos emplean en su composición otros recursos, como por ejemplo la rima. La rima está más presente, sí, en lo que son las canciones, que también forman parte del género lírico. Recordemos que una canción es un poema, solo que está cantado, ¿cierto? En las canciones donde uno más ve las rimas, donde más hay rimas. Así que la próxima semana yo creo que vamos a analizar una canción. Una canción, no sé qué canciones les gustará a ustedes. Yo me voy a ir por lo romántico, ahí vamos a elegir con la profesora Camila. Vamos a ver qué canción vamos a elegir para poder interpretarla, para poder identificar hablante lírico, motivo lírico y trabajar las figuras literarias y las rimas. ¿Ya? Finalmente nos dice acá, los mensajes que comunica son expresa mensajes en los que el tema principal son los sentimientos, la belleza y las sensaciones que experimenta el autor frente a un suceso determinado. ¿Ya? Y algunos ejemplos son los poemas, los sonetos, las canciones y las coplas, que vamos a ver cada uno de estos ejemplos también, ya para que le quede bien claro. Vamos a ver, vamos a trabajar, les voy a mostrar. Esta clase, ¿cierto?, era más sobre el género lírico, sus características principales, para que usted ahí vaya activando sus conocimientos y la próxima semana apliquemos lo que acabamos de ver. Veamos, trabajemos con los elementos del género lírico, vamos a trabajar con las figuras literarias, ¿ya? Si tiene dudas, me las va preguntando. Entonces, para finalizar la clase, ahí yo sé que Felipe Seguiel ahí levantó su mano, lo más probable es que tenga otra duda, pero vamos a aprovechar que tiene la manito arriba y me va a contar. Felipe, prenda su micrófono. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Felipe, cuéntame, a ver, ¿qué trabajamos hoy día? Los elementos del género lírico, Exacto, trabajamos el género lírico. ¿Cuál es la principal característica del género lírico? que expresa sentimientos y emociones. Exacto, expresa sentimientos y emociones. Felipe, ¿tú entendiste lo del hablante lírico? Profe, que tenía problemas de conectividad cuando empezó la clase, Ah, ya. entonces recién pude conectarme. Oiga, Ah, profe, ok. tengo una duda.
¿Qué son los sonetos? Ahí vamos a mostrar, ¿ya? Mira, voy a dejar para que usted, voy a buscar, para que lo pueda ver. Los sonetos son similares lo que pasa es que, mire, les voy a compartir mi pantalla. Lo que pasa es que cuando uno se integra más a todo lo que es la poesía, están los sonetos, está el romance, que es un tipo de texto, un tipo de poema, ¿ya? Que ahí ya va a caracterizarse por la cantidad de palabras que hay en cada verso, ¿ya? Entonces, ahí empiezan a haber diferentes características. Hay, por ejemplo, la lira popular, que tiene que tener en cada verso 12 letras, ¿ya? Pero no vamos a entrar tanto en esa información. A mí lo que me interesa es que trabajemos figuras literarias, identifiquemos elementos del género lírico, ¿ya? Porque también en en el próximo año, ahí usted va a profundizar un poco más también en esto. Pero lo que sí tiene que saber, si es que aún no lo recuerda, las figuras literarias, los elementos del género lírico. ¿Ya, Felipe? Ya, profe, gracias. Sí que estudiantes, entonces hoy día trabajamos, como bien dijo, el género lírico. Vimos sus principales características, ¿cierto? Esta clase fue más expositiva para que usted ahí vaya recordando y la próxima semana vayamos a aplicar, vayamos a ver un poema, identifiquemos los elementos y trabajemos con las figuras literarias, ¿ya? Sí que, ¿alguna duda?